¿Qué es el feminismo entonces? ¿Qué otras definiciones se han creado del feminismo? Vuelvo a estas preguntas para intentar dar más respuestas aún, dar un poquito más de pinceladas, pintar un panorama más grande y entender el feminismo de tal forma que abarque más definiciones. Como ya dije en el video anterior, decidí dividir este video en dos y la verdad es que creo que esto me va a seguir pasando porque todo lo que escribo siempre terminan siendo un montón de páginas y tengo que pensar en cómo dividirlas para hacer videos no tan largos. Así que bueno, en el video anterior hablé de algunas definiciones que podríamos llamar tradicionales del feminismo. En este video voy a hablar de otras definiciones que de cierto modo deconstruyen y se alejan, se posicionan en lugares bien distintos a los del feminismo del que hablé en el video anterior. Y por último voy a hablar de la definición dinámica e histórica de Karen Offen, es decir, una definición mucho más general para luego pasar a lo más particular, es decir, a mí voy a tratar de definir lo que es para mí el feminismo en este momento concreto. El feminismo cambió totalmente cuando fue posible empezar a oír otras voces. Cuando pasó esto, varios conceptos básicos para el feminismo entraron en crisis, es decir, empezaron a haber dudas, cuestionamientos con respecto a estos conceptos, a qué querían decir. Uno de los conceptos que entró en crisis fue el concepto de mujer, y si el feminismo era un movimiento que ponía en el centro a las mujeres, que este concepto entrara en crisis era bastante problemático. Inicialmente, el feminismo consideraba a las mujeres como una unidad, como si todas fueran iguales. Todas habían vivido cosas similares y tenían características similares. Las mujeres que hablaban y afirmaban esto eran mujeres blancas de clase media, especialmente europeas y norteamericanas. Entonces, poco a poco empezaron a oírse las voces de otras mujeres que diversificaron el concepto de feminismo. Un ejemplo clave de esto es lo que sucedió con las mujeres negras. El feminismo negro empezó a tener pronunciamientos fuertes a partir de la década de los 70, ya que se separó explícitamente del feminismo que existía anteriormente. Dijeron: aquí hay una diferencia. Y esto sucedió cuando las mujeres negras dijeron abiertamente, y sobre todo fueron escuchadas, bueno, no sé si fueron escuchadas, no, dijeron abiertamente que no se sentían identificadas con ese feminismo del que hablaban estas otras mujeres blancas. Por ejemplo, Sueli Carnero señala que el discurso tradicional feminista que habla de la fragilidad femenina y de la mujer que solo es comprendida como una musa, es decir, estas ideas de que las mujeres debemos ser frágiles y de que las mujeres solo éramos entendidas como fuente de inspiración para crear, pero no éramos creadoras, por ejemplo, son ideas que hay en el feminismo y de las que se ha hablado mucho. Esas ideas no tienen que ver con las mujeres negras porque ellas nunca han sido tratadas ni como frágiles ni como musas. El feminismo para ellas, para las mujeres negras, entonces es otra cosa, es otro feminismo. Por ejemplo, el colectivo Combahee River en Estados Unidos define el objetivo de su feminismo como una lucha activa contra la opresión racial, sexual, heterosexual y de clase, porque ellas mismas se encuentran de frente y sufren continuamente y al mismo tiempo de muchas opresiones. No solo sufren las opresiones por ser mujeres, sino también por ser negras, lesbianas y de clase baja. Y por eso ellas dicen que su lucha es por la liberación de todos los pueblos oprimidos, por lo que ellas se enfrentan al sistema capitalista, imperialista y patriarcal. Entonces, este feminismo no solo pone el foco en las diferencias de género, como hacen los feminismos de los que hablé en el video pasado, sino que reconocen que hay muchos sistemas de opresión que operan y que actúan sobre sus propios cuerpos y sus propias vidas. Entonces ya con estas ideas se puede ver cómo el concepto de mujer ya tiene muchas fracturas, porque ya no hay una única mujer homogénea, iguales todas. Ya no existe esa mujer con M mayúscula. Entonces el sujeto del feminismo, es decir, de quien habla el feminismo, ya no es estable ni unitario. Entonces la raíz de todos los problemas ya no se puede decir que es el patriarcado, porque se reconoce que hay muchas otras opresiones y muchos otros sistemas que no serían erradicados, que no serían eliminados si solo se elimina el sistema patriarcal. Como afirma Bell Hooks, este tipo de feminismo entiende que hay una interdependencia, hay una conexión entre los distintos sistemas de opresión. Entonces así se constituye un feminismo más sistemático y menos individualista, es decir, se centra más en erradicar, en estar en contra, digamos, de los sistemas de opresión en vez de estar en contra de los hombres como enemigos.
Ella misma cuenta que antes las mujeres luchaban junto a los hombres de su clase en contra de las injusticias sociales, pero igual no se oponían al patriarcado, al capitalismo, al clasismo, al racismo como sistema. Además del feminismo negro, también hay otras posturas y otros feminismos que cuestionan al feminismo del que hablé en el primer video y hacen reflexiones similares. Por ejemplo, los feminismos del sur, que a veces se han llamado así y a veces de otras formas, reflexionan sobre la marca colonial que tienen los feminismos hegemónicos. Es decir, reconocen que estos feminismos tienen algunos elementos coloniales que lo que hacen es poner al género como única fuente de opresión y desconocen las experiencias de mujeres distintas a la mujer entendida como un concepto único y generalizado, que todas las mujeres son iguales. Mohanty, por ejemplo, dice que el feminismo hegemónico ha mostrado a la mujer del tercer mundo como una categoría única, es decir, muestra a estas mujeres como víctimas de los hombres, sin reconocer su poder y su capacidad de actuar. Dentro de los feminismos del sur se encuentran, por ejemplo, los feminismos indígenas, que han sido ocultados por la misma historia del feminismo, se consideran folclore y una alternativa no creíble, es decir, es como un conocimiento que no tiene ningún valor. Sin embargo, algunas mujeres han intentado reconocer y sacar a la luz los aportes que tienen estos feminismos indígenas al compendio del conocimiento creado desde el feminismo, digamos. Por ejemplo, Catherine Moore Torres señala que dentro de los feminismos indígenas hay conceptos que, si se llevaran a otros ámbitos, ayudarían a entender la vida en una forma distinta. Un ejemplo concreto de esto es el concepto territorio-cuerpo, a partir del cual se entiende que el cuerpo y el territorio hacen parte de una misma realidad. Por eso, algunas mujeres que se enuncian desde esos feminismos buscan generar procesos para sacar de sus territorios cuerpo y territorios tierra el sistema patriarcal. Bueno, ya casi para concluir, quisiera hablar de algunos elementos de los que habla Karen Offen cuando hace el análisis histórico sobre el término feminismo. Estos elementos son muy generales y permiten construir una definición dinámica y múltiple, es decir, comprendiendo el feminismo como un movimiento en continuo cambio y en el que caben muchas ideas. También dice entonces que el feminismo incorpora una gran cantidad de ideas y es internacional, por lo que tiene orígenes y evoluciones distintos en los distintos lugares. Afirma entonces que el feminismo es una ideología que tiene como objetivo principal generar transformaciones y se basa en el análisis crítico del privilegio del hombre y de la subordinación de la mujer en cualquier contexto y en cualquier sociedad. Su categoría de análisis principal es el género, es decir, el género es el concepto alrededor del cual se indaga, se cuestiona, se hacen preguntas y se trata de transformar. El feminismo se enfrenta al pensamiento patriarcal, a la organización social y a los mecanismos de control. El feminismo busca destruir la jerarquía masculinista, es decir, busca que esas jerarquías que posicionan al hombre como un ser superior a la mujer se eliminen, pero hace la claridad de que no todos los feminismos buscan destruir el binarismo de género, es decir, la idea de que solo existen dos géneros, hombre y mujer, que se contraponen. Esto solo lo hacen algunos feminismos. El feminismo es necesariamente pro mujer, aunque esto no significa que tenga que ser anti-hombre. Nuevamente, solo algunos feminismos se posicionan realmente como en contra de los hombres. Finalmente, ella menciona 3 elementos a partir de los cuales ella considera que una persona es feminista. Primero, la persona que acepta que las interpretaciones que hacen las mujeres sobre sus experiencias y sus necesidades son válidas. Segundo, la persona que está consciente y molesta por la desigualdad sistemática que los hombres como grupo ejercen sobre las mujeres como grupo. Y tercero, la persona que busca que se elimine esta desigualdad y se esfuerza por transformar ideas, instituciones y prácticas sociales que ayudan a perpetuarla. Y esto me lleva ya a hablar de lo que para mí es el feminismo. Es un cambio grande porque lo que hace principalmente Karen Offen es poner una definición muy general. Yo acá me voy a centrar en lo más específico, lo que es para mí el feminismo concretamente hoy, en este momento. Y para iniciar quiero decir que con respecto a quién puede ser feminista, realmente no considero que yo deba estar decidiendo quién puede y quién no puede ser feminista, pero definitivamente creo que estoy muy alineada con estas 3 ideas de las que habla Karen Offen. Y bueno, ya más personalmente, ¿qué es el feminismo para mí? Para mí el
feminismo ha sido la puerta de entrada para entender y cuestionar las relaciones de poder que se establecen en las sociedades. Para mí es la forma de entender la existencia de sistemas de poder y de opresión que no solo están determinados por el género, aunque muchos de estos sí están atravesados por el género, pero no solo. Para mí el feminismo es la posibilidad de cuestionarme y no dar por hecho nada, más allá de los mismos cuestionamientos del feminismo como tal. Para mí el feminismo es la posibilidad de darme cuenta que en general vivimos en medio de un montón de construcciones sociales que pensamos que son naturales porque las vivimos desde siempre, y es la posibilidad de ver que son construidas y que por lo tanto podemos deconstruirlas y podemos transformarlas. Para mí el feminismo también es la posibilidad de ver los sistemas violentos que vivimos diariamente a nivel personal, relacional y social. Por eso cuando yo digo que no quiero estar en un grupo de trabajo que reproduce relaciones y dinámicas de poder, de desigualdad y opresión, considero que eso es feminista. Por eso para mí la construcción de equipos de trabajo en una forma consciente y cuidadosa es una acción feminista. Para mí, ser feminista es tratar de ser consecuente y transformar los sistemas de forma profunda. Ser feminista también es aceptar que no siempre voy a poder ser consecuente, que voy a tener contradicciones. Es cuestionarme continuamente. Es construir sistemas no violentos que nos permitan establecer relaciones más equitativas. Han pasado muchos meses desde que grabé estos primeros videos y ahora que los vuelvo a ver para editarlos, para ponerle la ropa, para hacer todas las cosas que tengo que hacer, me di cuenta de que hay varias cosas que me hubiera gustado decir que no he dicho. Así que quiero grabar esta parte para decir esas cosas. Una de las cosas que me doy cuenta que me hubiera gustado decir es que estos videos surgieron a partir de una conversación que tuve con una prima que me hizo unas preguntas con respecto a qué es el feminismo, qué tipos de feminismo hay, y yo traté de contestarle sabiendo que era muy difícil describir qué es el feminismo en general. Tuvimos una conversación muy tranquila, pero yo ya tenía en mente esta idea de crear algún tipo de contenido audiovisual de este tipo. Y esa conversación fue la que hizo que terminara empezando a mover esto. Por otro lado, me hubiera gustado decir cosas tan simples como que las referencias de los videos están en la descripción. Pero hay varias cosas así que voy a saltarme porque si no voy a seguir grabando videos eternos. Así que más bien voy a decir lo que más me parece importante, y es que cuando yo grabé estos videos, al describir mi feminismo, me centré en una sola cosa que para mí sigue siendo muy importante, es re importante para mí, pero es solo una cosa, y es el hecho de que para mí el feminismo va mucho más allá del feminismo, va mucho más allá del género. Pero el punto es que eso me llevó a no responder preguntas concretas con respecto al feminismo que me gustaría responder en este momento. Para esto lo que voy a hacer es tomar algunas afirmaciones de los videos que ya hice para así decir yo qué opino con respecto a eso, posicionarme, decir si estoy de acuerdo o en desacuerdo y ya, construir así un poco lo que es mi feminismo. Entonces listo, voy a empezar con todas las afirmaciones y voy a poner un cronómetro de 33 segundos y las respuestas que quiera decir algo más que sí o no, voy a cronometrarme para no extenderme demasiado. Entonces un momento, one second time. La primera afirmación es: el feminismo va más allá de las cuestiones de género. La respuesta de esto para mí es sí, no me voy a extender. Creo que el feminismo está atravesado por muchas categorías, como en la categoría de la clase, la orientación sexual, etc. Segunda afirmación: las mujeres trans pueden ser feministas. La respuesta para mí es que sí, y no hay mucho más que comentar al respecto. La tercera afirmación: los hombres pueden ser feministas. Esta sí es un poco más larga, voy a poner acá. Decir que los hombres no pueden ser feministas, por ejemplo, para mí sería como decir los hombres son una única categoría, igual que como vimos que se pensaba en algún punto las mujeres son como única categoría, y sería desconocer un montón de cosas. Creo que es cierto que, por ejemplo, el hombre cis, heterosexual, blanco, es difícil que llegue a ser feminista porque implica salir de un privilegio y una comodidad de la cual no es fácil que salga porque está tan cómodo que para qué. Pero en cambio hay otros hombres, como el hombre gay, negro, que ha vivido en condiciones precarias toda su vida, que es mucho más fácil que sea feminista porque se encuentra en lugares que no son de privilegio dentro de este sistema. Entonces es fácil que lleguen a repensarse y a cuestionarse y sean feministas. Cuarta afirmación: las mujeres y los hombres deberían tener las mismas oportunidades, derechos y deberes. Esta afirmación para mí es cierta y no hay mucho más que decir. La siguiente afirmación es: las mujeres son por naturaleza diferentes a los hombres. Para mí esta afirmación es falsa y voy a poner el cronómetro. Yo no creo que esa afirmación sea verdadera. Yo creo que las cosas que hacen que seamos diferentes a los hombres han sido construidas socialmente. Creo que esas ideas, por ejemplo, de que las mujeres construimos desde el cuidado y construimos desde el amor, y entonces si las mujeres llegaran a roles de poder como a la presidencia, por decir algo, construirían mundos distintos. No creo que
que sí sería así, pero creo que no es porque las mujeres seamos así naturalmente, sino porque hemos aprendido a construir desde ahí, desde la crianza, desde siempre. Creo que el hecho de pensar que esas cosas son naturales es porque hay un traspaso de lo natural, es decir, que las mujeres, algunas mujeres nacimos con ciertos cuerpos y traspasar a eso a lo social. La sexta afirmación es: no todas las mujeres son iguales y por lo tanto la opresión y la discriminación que sufren es distinta. Pues creo que es cierta y no hay mucho más que decir al respecto tampoco. La afirmación 7 es: la lucha de los feminismos es por la liberación de todos los pueblos oprimidos. Para mí definitivamente debería serlo. El feminismo sí lo es. 8. El feminismo se centra en erradicar los distintos sistemas de opresión y no en estar en contra de los hombres o las personas como individuos. Estoy totalmente de acuerdo con eso y para mí esta es como una comprensión que cuando la hice, digamos que ya la tenía, pero cuando la hice visible, la puse en palabras, para mí fue una transformación importante en la forma de entender el feminismo y relacionarme con él. La novena afirmación es: el feminismo busca destruir las jerarquías que posicionan al hombre blanco, heterosexual, cis, etc. por encima de las mujeres. Pues sí, definitivamente sí, tampoco hay mucho que comentar al respecto. La siguiente afirmación es: la dicotomía femenino-masculino no existe naturalmente. Voy a poner el cronómetro. Yo creo que la dicotomía femenino-masculino tampoco es natural, que también es construida socialmente, y creo que la conceptualización dicotómica de los géneros es peligrosa, nos hace sentir mal, porque si nos salimos un poquito de ahí, si yo soy mujer y me salgo un poquito de ahí, ya me empiezo a sentir incómodo. Y además creo que hay otras formas de identificarnos a nivel del género, más allá de hombre y mujer. Y la última afirmación es: el feminismo es estar en contra de los hombres. Creo que no tengo que decir mucho más, simplemente que no estoy de acuerdo con eso, mi feminismo no es así. Y bueno, estas son solo algunas afirmaciones sueltas que puedo ir sacando de algunas definiciones que ya vimos en estos videos. Obviamente habría muchas más cosas que decir para describir mi feminismo o el feminismo de ustedes, pero por el momento dejo estas afirmaciones. Si quieren escribir en los comentarios ustedes cómo se posicionan con respecto a estas afirmaciones, si están de acuerdo, si no, sería súper chévere leerles y sería lindo que empezáramos a ver cómo construimos feminismos en formas tan distintas, con esta idea de oírnos, de entender que cada uno se posiciona desde lugares y experiencias distintas y sin la pretensión de que el feminismo de cada uno sea mejor.